a repasar los compromisos que tenemos para que todos estemos en el mismo canal. En esta semana se terminan de inscribir o de cambiar de grupo los que así lo decidan. Déjenme aquí ponerle admisión. Bien, vamos a entrar. Sí les pido, por favor, que se inscriban o que entren antes de las 8:10, ¿no? Porque si no, para mí está complicado estar hablando y estar dándole entrada a los compañeros. Entonces, ayúdenme entrando entre las 8 y las 8:10, por favor, o 5:10 para las 8 y 8:10. Después de las 8:10, para mí ya está más complicado darles acceso, porque pues ya estoy en la clase y es más complicado. Entonces, sí les pido de favor que estén puntuales. Entre 10 para las 8 y 8:10, tenemos ahí 20 minutos. Después de las 8:15, yo creo que ya no le vamos a dar acceso a las personas, porque es más complicado. Entonces, a menos de que sea por una urgencia, alguna cosa así. Pero el acceso va a estar hasta las 8:15, después ya no hay acceso. La segunda cosa, por favor, cuando entren, inscríbanse en el chat. El sistema tiene una forma de registro porque es importante la asistencia. A mí también me toman asistencia, yo tengo que entrar a Moodle y me preguntan cuántos alumnos estuvieron en clase participando. Espero que todos estén participando, que no haya gente que nada más pone su fotografía y se va a otro lado. Pero bueno, pues eso lo deciden ustedes. Entonces sí es importante que entren entre 10 para las 8 y 8:10 para empezar a tiempo las clases. Y que por favor se registren en el chat, pongan su nombre nada más, saludos, y ya con eso quedan registrados, por favor. Porque ahorita faltan algunas personas de registrarse en el chat. Bien, el segundo compromiso, ya empezamos con la primera tarea. La primera tarea es para entregar este viernes, el viernes 20, el próximo viernes, y consiste en algo muy sencillo, en hacer un análisis horizontal de los últimos 5 años de operación de una empresa bursátil, una empresa que sea industrial. ¿Se acuerdan que quedamos que para este curso tienen que seleccionar una empresa industrial, una empresa comercial y una empresa de servicios? Entonces, de esas tres, solamente les pido que lo hagan de una empresa industrial. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, los indicadores que están en la página 57 del libro de texto, que son poquitos indicadores, se refieren a 4 rubros en la parte financiera, a unos de liquidez, los primeros, o sea, de solvencia de corto plazo, luego unos indicadores de solvencia, o sea, de mediano y largo plazo, luego tenemos unos de rotación, de productividad, y los últimos son de rentabilidad. Entonces son de las 4, digamos, 4 áreas básicas de finanzas, 2 de solvencia y 2 de rentabilidad. Y por último, ¿cuál es su repercusión en la parte bursátil? Es decir, ¿cómo han afectado estos indicadores al valor de mercado de la acción? Entonces, esta información la tienen ustedes en Economática, la tienen en Capital IQ, en cualquiera de los dos, o la tienen en la página de la empresa que seleccionaron o en la bolsa de valores a la que ustedes van a acudir para sus empresas. Si son empresas de la Bolsa Mexicana de Valores, bueno, pues están en pesos. Si son empresas de la Bolsa de Nueva York, están en dólares. En cualquier caso, es válida la información. Necesito ver cuál es el cambio que han tenido las empresas en esos indicadores en los últimos 5 años. Van a tomar como año base el año 2016. Con base en el 2016, van a ver qué pasó hasta el 2020 y lo que tenga el de 2021. O sea, se pueden información financiera del balance. La información del estado de resultados no es comparable. O sea, del estado de resultados, como es a diciembre de cada año, solamente sería comparable con la de diciembre de este año. Si las ventas, no es justo comparar las ventas de un semestre contra las ventas anuales. Entonces, no es comparable la información del año 2020 con las del primer semestre del año 2021. Tendría que ser comparable semestre con semestre o trimestre con trimestre. Para no complicarnos,
La información que les pido es anual, del 2015 al 2020. Ahora, la información de balance y del precio de la acción, esa sí es comparable, porque esa es como una fotografía. Entonces, la fotografía sí es válida que ustedes comparen cuáles eran las cuentas por cobrar a principio del año y cuál es el saldo de cuentas por cobrar a junio de este año. Esa información sí es válida. O cuáles eran las cuentas por pagar de un año comparadas contra las de diciembre del año pasado contra junio de este año. O sea, la información de balance sí es comparable, aunque sea al mes de junio. La información del estado de resultados no es comparable. Tiene que ser por un periodo similar. Bien, esa información es para que me hagan favor de entregarla por correo electrónico, por email. Ya les puse cuál es el correo electrónico de un servidor. Lo tienen tanto en el WhatsApp como lo tienen en el Moodle. Y los que estuvieron conmigo el semestre pasado ya lo conocen. Se entrega por equipo y se entrega por vía de correo electrónico. No hay que entregarlo por escrito. Y yo lo recibo hasta las 12 de la noche, las 24 horas del viernes 20 de agosto. Acuérdense que cada tarea representa el 5% de su calificación final. Por ahí vamos a empezar. La segunda tarea va a ser para el otro viernes, el viernes de la semana que entra, y va a tener que ser un análisis vertical, pero esa ya la comentaremos el lunes próximo. Bien, ¿de qué se trata el tema de esta clase? Yo les mandé por el WhatsApp información de una empresa industrial, de una empresa acerera, la empresa más grande de México ahorita, que está comprando a la empresa Altos Hornos de México, la empresa de acero de Julio Villarreal, está comprando a la empresa Altos Hornos de México. Algunas empresas acereras pues, ya se vendieron al extranjero, Sicarza y Ojalati Lámina se vendieron a ArcelorMittal. Entonces, las que quedan como mexicanas, pues es el grupo de acero. Esa información espero que ustedes la hayan revisado. Trae alguna información interesante, pero de lo que más habla el artículo es de los socios, de los dueños. Lo que pasa es que la empresa Altos Hornos de México tiene como principal accionista todavía a Alonso Ancira. Alonso Ancira, ustedes saben que fue traído de España, lo acusaron de un robo a la nación, que en el sexenio de Peña Nieto hizo por ahí una operación con una empresa que se llama Agronitrogenados, que la vendió muy cara, en fin. Total, quedó Alonso Ancira que iba a devolverle al fisco $200 millones. Y entonces va a tener que vender la empresa. Y el que comprar es el dueño de la empresa de acero de Monterrey, que es Julio Villarreal. Entonces el artículo de la revista Forbes básicamente habla de eso, pero que es un accionista minoritario que ahora se va a convertir en mayoritario al incorporar Altos Hornos de México al grupo. Hay que ver la parte accionaria cómo se va a manejar. Pero trae algunos indicadores interesantes de rentabilidad y de productividad. Entonces eso vale la pena que ustedes lo vean porque esos son los mismos que ustedes van a comentar de una empresa industrial. Esta empresa es una que produce básicamente varilla, produce vigas, eso es lo más importante del acero, y es una empresa mexicana. La mayor parte de empresas acereras, pues lamentablemente se vendieron al extranjero hace ya algunos años. Sin embargo, siguen operando y algunas siguen cotizando en bolsa. Ahora bien, ¿qué es lo importante que tenemos que hacer en la tarea? Lo importante es observar cuál es la relación entre algunas partidas de resultados o de balance y el precio de la acción en bolsa. Es decir, ¿qué tanto ha subido o bajado el precio de la acción, el valor de mercado de la acción, al día último de diciembre de cada año, del 2016 al 2020 y hasta el 30 de junio del 21? ¿Y cuáles han sido los resultados financieros? Para ver si hay relación o qué relación hay, porque sí la hay, pero no siempre es 1-1, puede ser 2-1, 1,5-1, en fin, entre el ROE, por ejemplo, y el precio de la acción, o entre el ROA y el precio de la acción.
Acuérdense que los dos indicadores más importantes de rentabilidad son el retorno del capital contable y el retorno de los activos. El retorno del capital contable es el ROE y el retorno de los activos es el ROA. Son los indicadores más importantes de rentabilidad y productividad. Y tendríamos que ver cómo está la parte de solvencia también, sobre todo de corto plazo, en la parte de liquidez. Ya después, la segunda tarea va a ser un análisis vertical y entonces vamos a ver los diferentes tipos de utilidad. Hoy les puse en el WhatsApp, les puse información de la revista Expansión y es información de las 500 empresas más grandes de México. Primero trae la información contable básica de cuáles son los activos, los pasivos, el capital. Y luego trae la información sobre utilidades, los 3 tipos de utilidad. ¿Sí? Trae lo que es el margen, lo que es la utilidad de operación y lo que es la utilidad neta. Acuérdense que en México no se acostumbra a poner la utilidad neta después de dividendos. En Estados Unidos sí. Y luego trae la relación exactamente entre estas 3 partidas. ¿Cuál es la relación entre la utilidad sobre ventas, la utilidad sobre activos y la utilidad sobre el capital contable? Y puede ser la utilidad de operación o puede ser la utilidad neta. La que más se acostumbra es la utilidad neta. Entonces, la utilidad neta sobre las ventas, pues es el margen. Cuando estamos en el método DuPont, acuérdense que la primera es el margen de ventas, es utilidad neta entre ventas totales. La segunda es la utilidad entre el total de activos. Y la tercera es la utilidad neta entre el capital contable. Entonces, estamos hablando del margen de ventas, del ROA y del ROE. Y luego trae unos indicadores que la revista Expansión clasifica la corrupción. Ahorita vamos a hacer omisión de esa parte. Pero sí me interesa la segunda parte de la revista Expansión, lo que tiene que ver con empresas socialmente responsables. Entonces, yo les mencionaba ahí en el WhatsApp que son indicadores de otro tipo, no son financieros, o tienen algo que ver con finanzas, pero no son los tradicionales, no son los que vienen en el libro de Finanzas Corporativas de Ross y que están en el capítulo 3 en la página 57. Son indicadores que se han ido añadiendo y tienen que ver sobre clima laboral y que también tratan las empresas. Ahora le llaman colaboradores, ya no le llaman empleados ni trabajadores, le llaman colaboradores. Ese ejemplo lo pusieron las empresas gringas de Google y Facebook y de Amazon, que ahora están poniendo, hay un indicador de cuáles son las empresas que son más a gusto para trabajar, en las cuales los empleados, los colaboradores, califican a sus patronos o a sus patrones, diciendo de qué tan a gusto están en esa empresa. Es más o menos la calificación que ustedes le dan a sus maestros, es más o menos similar esa calificación. Entonces, qué tan a gusto están en esa empresa, es un nuevo indicador que ahora se usa mucho en las empresas y que tiene que ver con el valor de la empresa en la acción. Y ahora tenemos indicadores nuevos que tienen que ver con cómo trata la empresa al medio ambiente en el que está. Y a eso se le llama empresa socialmente responsable. Por ejemplo, que use energías limpias, que no contamine, que pague impuestos en forma adecuada, que esté usando una serie de mecanismos que a la larga vayan a beneficiar al medio ambiente. En fin, ese tipo de indicadores son indicadores nuevos. Ya los están utilizando en algunos sistemas de calificación y ya los están empezando a incorporar en las bolsas de valores. Entonces, también les puse ahí en el WhatsApp, los trae la revista Expansión y ahorita los vamos a comentar algunos de ellos. Igualmente les puse lo que la revista Forbes
pone como indicadores de los mejores directores de finanzas. ¿Cuáles son los indicadores para seleccionar a los mejores directores de finanzas? Muy bien, todo eso lo vamos a ver después de ver el tema principal de esta clase, que es gobierno corporativo. Entonces, si accedieron ustedes a la plataforma de Moodle, siempre les pido que por favor antes de la clase consulten la plataforma de Moodle. Hoy es la clase número 3. Entonces, ¿de qué nos habla el gobierno corporativo? Las empresas bursátiles, que son empresas grandes, tienen que tener algunos comités. Ahora ya es por ley. Tienen que tener algunos comités de auxilio al Consejo de Administración. Ustedes saben que todas las empresas bursátiles están constituidas como sociedades anónimas. Algunos le agregan a los términos de SA, Sociedad Anónima de Capital Variable. No es necesario ponerle capital variable, porque ahora todas las acciones o todas las empresas son de capital variable. Ya no hay de capital fijo. Antes sí. Ahora todas las empresas tienen un capital fijo y está en el acta constitutiva, y todo lo demás es capital variable, es decir, que pueden aumentar o disminuir el capital. Eso lo decide el Consejo de Administración y lo aprueba la Asamblea, y solamente tienen que registrarlo en su libro de actas, el libro de actas del Consejo de Administración. Ya no tienen que acudir ante notario para aumentar o disminuir el capital. Entonces, pues todas son de capital variable. Antes no lo ponía porque no se veía bien que una empresa disminuyera el capital. Ahora sí, si conviene disminuir el capital, si lo aprueba la Asamblea de Accionistas, y si conviene aumentar el capital. Muchas veces el capital se aumenta con los dividendos. Cuando los dividendos se reparten en acciones, pues están aumentando el capital de la empresa. Pero ya no tienen que acudir ante notario porque tenía un costo para la empresa. Ahora solamente es una decisión del Consejo de Administración y queda registrado en el libro de actas del Consejo. Entonces ya no tiene un costo ante notario el aumentar o disminuir el capital. Obviamente el capital fijo no se puede mover. Se mueve todo lo que es el capital variable. Entonces, repito, todas las empresas tienen una parte fija y una parte variable de capital. Entonces, ponerle SADCB, pues, digamos, está un poquito de más el ponerle el DCB. Como ponerle SDRL, pues también está de más. SDRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Y ya sabemos que todas las SAs en México son de responsabilidad limitada. Es decir, los accionistas solamente responden por su aportación de capital. Los demás pasivos que tenga la empresa no son responsabilidad de los accionistas. Simplemente el acreedor pues tiene que ver con la empresa. La empresa tuvo que dar alguna garantía. Pero el accionista solamente puede perder lo que invirtió de capital. No está obligado a pagar otros pasivos que tenga la empresa. Eso es obligación de la empresa, no del accionista. Ya sea que el accionista haya comprado las acciones en bolsa o las haya comprado fuera de bolsa. Es decir, solamente un inversionista solamente está obligado a aportar el capital suscrito a lo que se comprometió. En ocasiones hay un capital suscrito cuando empieza la empresa que todavía no ha pagado. Entonces, exhibido o pagado es lo mismo. Entonces, si hay un capital suscrito, no exhibido o no pagado, ese sí está obligado el inversionista a aportarlo. Pero no está obligado a cubrir otros pasivos, solamente el capital que el accionista haya suscrito. Bien, entonces dijimos, el órgano más importante de cualquier empresa que sea sociedad anónima es la asamblea de accionistas. ¿Por cuántos está compuesta una asamblea de accionistas? Pues a veces por millones. Imagínense cuántos accionistas tiene una empresa como General Motors, o una empresa como British Petroleum, una empresa como Texaco, o una empresa como Amazon. Pues tienen millones de accionistas. Entonces, a una asamblea de accionistas, pues no pueden ir los millones de accionistas. ¿Quiénes van? Pues los que tengan determinado número de acciones. Cuando se solicita una asamblea de accionistas, tienen que acudir algunos, los muy minoritarios, nombran a un representante y este junta una cantidad de X de acciones y ya le permiten participar en la asamblea. Cuando menos hay una asamblea de accionistas anual.
las ordinarias. Puede haber alguna extraordinaria porque convenga, porque la empresa va a comprar otra empresa, o va a vender una parte de la empresa, o va a cambiar de giro, en fin. Cuando hay una decisión muy trascendente, se cita a una asamblea extraordinaria. Las asambleas ordinarias son fundamentalmente para ver qué se hace con los resultados de la operación. La mayor parte de los resultados son positivos, es decir, hay utilidades del ejercicio. Entonces, en la asamblea de accionistas se define si esas utilidades del ejercicio se reparten en dividendos o si se reinvierten y se capitalizan. Y se decide si se reparten en dividendos, qué proporción y cuánto le toca a cada acción recibir por la utilidad de la empresa. A veces hay una parte que se reparte en dividendos y otra parte que se reinvierte y se capitalizan las utilidades. Y obviamente pues hay que pagar intereses de la deuda. Esos pues no tienen que decidirlos en la asamblea, solamente se informa, y hay que pagar los dividendos de las acciones preferentes también, que ya dijimos que en finanzas una acción preferente se maneja similar a la emisión de pasivos, a la emisión de un bono. Entonces, el manejo, cuando hablemos de costo de capital de las acciones preferentes, va a ser similar al manejo de los bonos corporativos emitidos por la empresa, porque tienen un capital fijo, tienen unos intereses fijos los bonos, y las acciones preferentes tienen unos dividendos fijos también. Las acciones comunes saben que no tienen dividendos fijos, dependiendo de lo que decida la asamblea de accionistas. Bien, ¿qué es el gobierno corporativo? Dijimos, el órgano principal es la asamblea de accionistas. Como son muchos los accionistas, una empresa bursátil cuando menos tiene que tener 200 accionistas. No puede haber menos de 200 accionistas en una empresa que cotice en México en bolsa. Entonces, imagínense que 200 personas quieran manejar una empresa. Por eso casi no funcionan las sociedades cooperativas. Una cooperativa como tal es muy difícil manejarla, porque su consejo de administración está formado por 50 cooperativistas o más. En México quedan muy poquitas cooperativas y no son bursátiles. La más famosa es la cooperativa Cruz Azul, independientemente del equipo de fútbol. La cooperativa Cruz Azul, la que maneja la cementera, pues ha tenido muchos problemas. Últimamente ha habido pleitos entre los accionistas. Quitaron al anterior director, ahorita hay otra dirección y están en pleito todavía por el manejo de la misma empresa, ¿no? Entonces, las cooperativas como tal no funcionan. Que todo el mundo participe en la toma de decisiones es muy complicado. Por eso en los países hay congresos. Ustedes votaron por X diputados y por X senadores y son los que toman las decisiones. Por eso a mí no me gusta ahora lo que quieren hacer de consultas. Pues, ¿para qué hacen consultas? Para eso hay diputados y para eso hay senadores, para que tomen las decisiones, para que aprueben las leyes y hagan que se cumplan. Y el Poder Ejecutivo es para que cumpla las leyes y cumpla la Constitución. Entonces, eso de decir que son democracias ahora, pues siempre la democracia como tal está representada por un parlamento. El Parlamento en México es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ellos son los que toman las decisiones y ustedes votaron por X diputado y por X senador. Y a eso le estamos dando la atribución de toma de decisiones. No me gustan a mí las consultas, y más como la última, que fue muy poco concurrida, ¿no? Que si se quería o no que se aplicara la ley, pues eso no se consulta, la ley se aplica. Para el mes de marzo del año que entra, el presidente quiere que haya otra consulta similar, que también me parece muy torpe, ¿no? Que si queremos que se quede o no se quede, pues se votó para 6 años de presidente. Entonces es tonto que el mismo presidente quiera otra vez estar en campaña y decir si se queda. Pues se debe de quedar hasta el 2024, hasta septiembre de 2024. Antes era hasta diciembre. Ahora en lugar de 6 años van a ser 5 años, 10 meses. Pero entonces el presidente, como quiere seguir estando en campaña, pues quiere hacer una consulta de si sigue o no sigue el año que entra en marzo. Otra vez el presidente mostrando que es muy ignorante, ¿no? Que ni siquiera conoce las leyes. Pero en fin, ese no es el tema de la clase.
Entonces, vámonos por el gobierno corporativo. El gobierno corporativo consiste en varios comités que se forman para auxiliar al consejo de administración. Las empresas muy grandes, estamos hablando de Televisa, estamos hablando de Américas Móvil, estamos hablando de Bimbo, estamos hablando de Cemex, estamos hablando de empresas grandes, las bursátiles, pues tienen decisiones muy complejas y en campos a veces muy específicos, que el director general pues no conoce de todos los campos. Entonces se asesora de gente experta. Yo a mi mente los expertos son los conocedores en el tema. Fíjense la estupidez que maneja López Obrador. López Obrador dice que un secretario de Estado debe ser 90% honesto y 10% inteligente o conocedor del tema. Pues está completamente equivocado. Debe ser 100% honesto y 100% conocedor del tema. Si es una estupidez. López Obrador es muy ignorante. Acuérdense que él se llevó 14 años como estudiante de la UNAM y le regalaron el título, reprobó todas las materias que tienen que ver con números. Es una persona muy ignorante y aparte pues tiene muchos problemas mentales, ¿no? Tenemos un presidente pésimo, pero bueno, algunos votaron por él. La gente para asesorar en determinados temas pues debe ser conocedor de ese tema, tienen que ser especialistas. Entonces hay especialistas en finanzas, hay especialistas en auditoría, hay especialistas en asuntos legales, hay especialistas en administración de riesgos, y esos son los que asesoran al Consejo de Administración. Ustedes, como licenciados en contaduría, pueden tener luego especialidades. Algunos de ustedes se van a ir por el campo de la auditoría, otros se van a ir por el campo fiscal y otros se van a ir por el campo financiero. En esta clase nos vamos a referir al campo financiero. Ya tendrán otras clases en materia fiscal y en materia de auditoría. Entonces son los tres campos básicos. Bueno, falta un cuarto campo que sería la contabilidad administrativa, lo que son costos y presupuestos. Entonces son 4 campos de especialización en la contaduría. Repito, la auditoría, el área fiscal, el área financiera y el área administrativa. Ahora bien, ¿cuáles son los comités que tienen las empresas para apoyar al Consejo de Administración? Por lo general tienen 4 comités las empresas. Algunas llegan a tener 5, algunas llegan a tener 3, porque juntan 2 de ellos. Pero la mayor parte de empresas grandes, bursátiles, tienen 4 comités que apoyan al Consejo de Administración. El primero es el Comité de Finanzas, el segundo es el Comité de Auditoría, el tercero es el Comité de Administración de Riesgos y el cuarto es el comité que se llama de Prácticas Societarias. Voy a repetir cuáles son los 4 comités. El primero es el Comité de Finanzas. El segundo es el Comité de Auditoría. En el sector público se llama Comité de Control y Auditoría. Se le llama el COCOA, el Comité de Control y Auditoría. En el sector privado nada más se llama Comité de Auditoría. Se supone que la auditoría pues tiene control interno y externo. Es el área básica de la auditoría. Es el control. De la auditoría interna es el control interno. Y de la auditoría externa pues es el control externo. Entonces está implícito el control dentro de la auditoría. Sin embargo, en el gobierno se acostumbra a llamarle Comité de Control y Auditoría, en el gobierno federal sobre todo. Se le llama los COCOAS. El tercer comité, es el de Administración de Riesgos. Y el cuarto es el de Prácticas Societarias. Vamos a hablar de cada uno de estos comités. Primero, el Comité de Finanzas. ¿Qué ve el Comité de Finanzas? Bueno, lo primero que ve el Comité de Finanzas es la marcha de la institución en los 2 objetivos básicos de finanzas. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en esta primera tarea? Pues van a ver cómo está la solvencia de la empresa y cómo está la rentabilidad de la empresa. Y ya dijimos que la solvencia de corto plazo se llama liquidez. Eso es lo primero que ve el Comité de Finanzas. ¿Cómo está la liquidez de la empresa? Las operaciones de corto plazo, lo que es el capital de trabajo.
Y el capital de trabajo neto, pues es el activo circulante menos el pasivo a corto plazo. Este curso de finanzas corporativas va a analizar cada uno de los componentes del capital de trabajo. El segundo aspecto que ve es el pasivo de corto plazo. También en este curso vamos a ver el pasivo de corto plazo. Básicamente las cuentas de acreedores y de proveedores. El tercer punto que ve finanzas es lo que se le llama estructura financiera. Es decir, qué tanto pasivo tiene la empresa y qué tanto capital contable. ¿Qué conviene más cuando la empresa requiere financiamiento? ¿Emitir más acciones, que haya más capital? ¿O emitir bonos? ¿O emitir certificados? ¿O emitir papel comercial? ¿O aceptaciones bancarias? En fin, ya veremos los pasivos de la empresa. Entonces, siempre es un dilema en el financiamiento que conviene más, si emitir pasivo o emitir capital. Eso es la estructura financiera de la empresa. Y el cuarto aspecto que ve la empresa es el costo de capital. El costo de capital también es un tema que vamos a ver aquí en esta clase. Es un tema para mí muy importante. Lástima que en el programa de trabajo se le da poco tiempo, aquí le vamos a dedicar más tiempo, porque el costo de capital es básico para toma de decisiones en proyectos, para toma de decisiones al calcular el valor presente neto, para calcular la creación de valor de la empresa. Ya veremos lo que es el EVA, el estado de creación de valor. Y entonces ellos, para ver si la empresa es rentable, pues obviamente que el ROE tiene que ser mayor que el WACC. Eso lo veíamos en la clase pasada. Es decir, que el retorno del equity, del capital contable, sea superior al costo de los recursos. Costo de capital que es igual al costo de fondeo, al costo de financiamiento. Ya nomás para recordar, recuérdense que en inglés hay dos cuentas diferentes. El equity, que es el capital contable, y la cuenta de capital, que es fondeo, que suma pasivo y capital. Ok, entonces los 4 puntos que vamos a ver aquí en la clase son los que se ven en el comité de finanzas. Repito, ¿cuáles son? El capital de trabajo. Los 3 rubros importantes del capital de trabajo son la cuenta de efectivo, caja y bancos, las cuentas por cobrar, clientes y los inventarios. Si la empresa es industrial, pues recuérdense que tienen inventarios de materia prima, de artículos en proceso y de artículos terminados. Tendríamos que ver las rotaciones, los días de cuentas por cobrar, los días de cuentas por pagar. Eso ustedes lo van a determinar en esta primera tarea de una empresa industrial. ¿Cuántos días se tarda la empresa en vender esos inventarios? ¿Cuántos días se tarda la empresa en recuperar las cuentas por cobrar? Y en el libro de Ross no traemos los días que se tarda en pagar a proveedores. Eso también va a ser importante cuando veamos todo lo que es el tiempo de lo que es la operación de la empresa. Pero bueno, no nos brinquemos puntos. Entonces, repito, hay 4 aspectos básicos del comité de finanzas que son los que se ven en este curso. El capital de trabajo, el capital de trabajo neto, es decir, restándole los pasivos de corto plazo a los activos circulantes, la estructura de capital, cuánto de pasivo y cuánto de capital, los tipos de pasivos también que tiene la empresa y los tipos de capital que tiene la empresa, si son acciones comunes o preferentes o tenemos diferente manejo de reservas. Y por último, el costo de capital, en inglés el WACC, el costo de capital promedio ponderado. Ese es el primer comité. El segundo comité es el comité de auditoría. Dijimos que en el gobierno federal se le llama comité de control y auditoría. En el sector privado se acostumbra a llamarle nada más comité de auditoría. Este comité reúne los informes del contralor en cuanto es la auditoría interna y los informes de los auditores externos. Las empresas grandes, las empresas bursátiles, tienen 2 tipos de auditoría. La auditoría interna, que es la que revisa y analiza el control interno, que se cumplan con los manuales, que se cumplan con la normatividad interna.
Eso es lo que revisa con los presupuestos, con las disposiciones internas, con la normativa interna. Eso revisa la auditoría interna y la auditoría externa. Los auditores externos no dependen de la empresa, los auditores internos sí. Entonces, el comité de auditoría junta los informes que manda el contralor de la auditoría interna y los que manda el contralor de la auditoría externa y revisa sobre todo lo que son las observaciones. ¿Qué están detectando los auditores que está mal? ¿Qué no está funcionando bien en la empresa? Ustedes creo que ya en este semestre ya tienen una clase de auditoría. Entonces ahí ya van a empezar a ver lo que son las observaciones. Y van a ver que en las observaciones hay las relevantes y las no relevantes. Obviamente las más importantes son las relevantes. Entonces en el comité de auditoría se revisan las observaciones y cómo se les ha dado seguimiento y cómo se han ido solventando las observaciones. Ustedes han escuchado que el gobierno federal, en el manejo del presupuesto de egresos de la federación, cuenta con un organismo auxiliar, el Congreso, la Cámara de Diputados, que se llama la Auditoría Superior de la Federación. Y todos los organismos del gobierno, todas las secretarías de Estado y organismos independientes o subordinados, ya sea organismos desconcentrados o descentralizados, la UNAM, por ejemplo, es un órgano desconcentrado del gobierno federal. Todos tienen contralores internos, se llaman órganos internos de control. Esos son los contralores internos. Pero aparte existe un organismo, como dijimos, que depende de la Cámara de Diputados, que se llama la Auditoría Superior de la Federación. Esa es la auditoría externa. Ellos pueden contratar despachos de auditores o ellos mismos tienen auditores que realizan las auditorías externas. Entonces, todos los organismos de gobierno, la UNAM, por ejemplo, que es un organismo descentralizado del Estado, tiene su Contraloría Interna, que depende del patronato de la UNAM, pero también la Cámara de Diputados le puede mandar un auditor externo. Entonces, el auditor externo revisa junto con el contralor, con el titular del órgano interno de control, y presenta sus resultados en el comité de auditoría. El comité de auditoría, como dijimos, es parte del gobierno corporativo de las empresas. Entonces ya vimos dos comités, el comité de finanzas y el comité de auditoría. El tercer organismo, ese quizás sea nuevo para ustedes. Estos dos los deben de conocer, tanto el de finanzas como el de auditoría. El tercero, bueno, el de finanzas también vería la cuestión fiscal. Si hay problemas de impuestos o algún problema con Hacienda, pues se ven, o con el SAT, se ve en el comité de finanzas. Entonces, el tercer organismo es el comité de administración de riesgos. No sé si ustedes acostumbran leer o ver lo que se llaman las mañaneras del presidente. Yo no las veo porque se me hacen muy aburridas, pero a veces en los medios de comunicación, al escuchar las noticias, pasan partecitas de lo que le llamamos las mañaneras. Y ahora el gobierno está diciendo que las escuelas de educación básica, de primaria, de preescolar, primaria y secundaria, van a empezar con clases presenciales el día 30 de agosto, dentro de 15 días, 14 días. A mí me hace un absurdo, ahorita que estamos con el pico de la ola 3 de la pandemia muy alta, que los niños vayan a la escuela. Pero el presidente dice, hay que tomar riesgos. Y en eso yo estoy de acuerdo. En la vida, más que tomar riesgos, hay que administrar riesgos. Desde que nacimos, pues corremos riesgos. Hay riesgos de muchos tipos. Ustedes supieron que el día de ayer murieron 7 motociclistas en la autopista de México a Cuernavaca. Y le preguntaron a uno de ellos qué había pasado. Y dijo, es que íbamos jugando carreras. Íbamos como a 250 kilómetros. Si ustedes han viajado a Cuernavaca en auto, ven que los anuncios o los avisos dicen no arriba de 120 kilómetros. En las vías primarias, digamos en Insurgentes, dice no mayor de 80 kilómetros por hora.
Pero en carretera se permite, sobre todo en las autopistas, quizás hasta 120 kilómetros, pero no más de 120 kilómetros. Y eso es yendo en auto, en un auto que lleva una protección. Los motociclistas sigan jugando carreras a 250 kilómetros por hora. O sea, más del doble de lo permitido. Si lo permitido son 120, ellos iban arriba de 240. Y obviamente chocaron en diferentes accidentes. Y hubo 7 motociclistas muertos, 5 hombres y 2 mujeres. ¿Eso es administrar riesgos? No, eso es jugar con el riesgo. Si yo administro riesgos, o no viajo en motocicleta, o si viajo en motocicleta, pues no le doy arriba de 120 kilómetros. Es lo que marca la autoridad por el riesgo que hay de un accidente en carretera. Un accidente en carretera casi siempre es más mortal que un accidente en la ciudad. ¿Por qué? Pues por la velocidad, fundamentalmente. En la ciudad no se puede manejar arriba de 80 kilómetros, ni siquiera en el segundo piso del periférico. A mí me han llegado algunas multas por rebasar 80 kilómetros en el segundo piso, porque hay cámaras que detectan la velocidad. Bueno, 80 kilómetros, pero ir a 250 kilómetros en una motocicleta, señores, es estar llamando a la muerte. Eso no es administrar riesgos, eso es jugar con los riesgos. Entonces, lo que está haciendo el presidente también es lo mismo. O sea, si estamos en el pico más alto de la tercera ola, ¿cómo vamos a hacer que regresen los niños a las escuelas sin que estén vacunados? Y sin que muchos de los profesores estén vacunados. Y que sin muchas de las escuelas no cuentan con la infraestructura para eso. Fíjense, la misma UNAM no está regresando a clases presenciales. ¿Cómo en escuelas primarias y secundarias quiere el presidente que vayan a clases presenciales? Se me hace un absurdo. Pero bueno, el presidente que tenemos es muy malo para tomar decisiones y no le hace caso a nadie. Es terco como él solo. Yo lo conozco porque he trabajado con él, bueno, trabajé con él hace tiempo. Sin depender de él, me tocó trabajar en algunas cosas con él. Es una gente pues muy ignorante y muy terco. No sé cómo llegó a presidente, pero bueno, engañó a algunos, ¿no? Pero es muy torpe para tomar decisiones. Entonces, administrar riesgos, pues los niños no deben de ir a la escuela. Si la propia UNAM no está teniendo clases presenciales, y estamos hablando de jóvenes mayores de 18 años, imagínense los niños en el recreo o en los sanitarios, no sé cuántos va a haber contagiados. Pero eso no es administrar riesgos, eso es jugar con los riesgos. Parecido a lo que hicieron los motociclistas estos el día de ayer en la autopista México-Cuernavaca. O sea, yo administro el riesgo, pues sé que no debo de manejar arriba de 80 kilómetros por hora en la ciudad y arriba de 120 en carretera y con un buen carro, ¿sí? Si el carro no trae bien los frenos o no trae bien las llantas y está lloviendo, pues hay mucho más riesgo. Si está lloviendo, debo de bajar la velocidad. Eso es administrar riesgos. Entonces, ¿qué es en una empresa la administración de riesgos? Todas las empresas tienen riesgos, todas. Si no quieren correr riesgos, pues no pongan una empresa. Si el que no quiere riesgos, pues compra acciones de renta fija. No acciones, perdón, compra instrumentos de renta fija. Compra CETES y ya no tiene riesgos. Tiene una tasa fija y no corre riesgos. Y CETES, bueno, pues no tienen riesgo. El que quiere un poquito de riesgos, pues puede entrar en un fondo de inversión y puede diversificar los riesgos. Ya veremos más adelante en finanzas cómo se diversifican los riesgos. Hay diferentes portafolios de inversión para diversificar riesgos. Sabemos que hay riesgos sistémicos y riesgos no sistémicos. Los riesgos sistémicos no se pueden administrar. Sin embargo, hay formas de que los mismos riesgos sistémicos, ya veremos más adelante, pueden bajarse. Podemos disminuir el riesgo sistémico. Sin poderlo anular, lo podemos disminuir. Ok, dentro de los riesgos financieros, los riesgos en una empresa los podemos calificar como los financieros y no financieros.
Aquí estamos en clase de finanzas. Hay muchas formas de clasificar los riesgos, pero en finanzas se clasifican en riesgos financieros y riesgos no financieros. ¿Cuáles son los riesgos financieros? Hay 3 tipos de riesgos financieros. El más importante es el de insolvencia o iliquidez, es decir, que la empresa no tenga fondos para pagar sus deudas, sus compromisos. Eso es un riesgo de no liquidez, falta de liquidez, o peor aún, falta de solvencia. Se le conoce como riesgo de impago, a veces se le llama riesgo de crédito también, mal llamado riesgo de crédito. Pero riesgo de default o riesgo de impago, de no cumplir los compromisos, es el nombre más común. ¿Cuál sería el peor? Pues no poder pagar la nómina. Imagínense que una empresa llega el día 15 o llega el día último de mes y le dice a sus trabajadores, no te puedo pagar. ¿Por qué? Pues porque no tengo dinero. Pues le cierra la empresa. Los trabajadores dicen, pues ¿sabes qué? O me pagas o no trabajo, ¿sí? Y te pongo huelga y te demando en automático. Entonces, ese riesgo las empresas lo tienen que cubrir. ¿Cómo lo cubren? Con una línea de crédito. Entonces, las empresas, cuando llega el fin de mes, vamos a suponer que varios de los clientes no pagaron o pagaron con cheques sin fondos, en fin, dentro de el tesorero, dentro de la programación que hizo, dentro de su flujo de efectivo, tenía considerada una recuperación de la cartera y que por X circunstancia ajena al tesorero no se dio. ¿Cómo cubre ese riesgo? Pues con una línea de crédito, o sea, con el banco que le lleva la nómina de los trabajadores, en automático el día 15 o el día 30, en la UNAM sería el 10 o el 25, la UNAM acuérdense que paga los días 10 y los días 25 a sus trabajadores. El automático permite un sobregiro de su cuenta, es decir, le está dando una línea de crédito. Tiene una línea de crédito, aplica la línea y le deposita X cantidad de dinero para que pueda cubrir su nómina. Esa es una forma de administrar ese riesgo, tener abierta una línea de crédito para pagar la nómina. ¿Qué otros impagos hay? Bueno, a proveedores. ¿Qué pasa si llega el momento del plazo que nos dieron los proveedores y no tenemos los recursos para pagar a proveedores? Bueno, pues para eso hay créditos. Hay créditos de factoraje, que o hay créditos de avío para pagar a proveedores. ¿Qué otros impagos puede tener la empresa? Pues de cualquier otra obligación. Fíjense que no puede pagar impuestos. No tiene los recursos para pagar impuestos o para pagar servicios. No tiene el dinero para pagar la renta. Ahora, con el año de la pandemia, pues muchos negocios tuvieron problemas para pagar sus rentas. Entonces negociaron con el dueño del inmueble. O no le puede pagar al banco. Si no le puede pagar al banco, pues tiene que ampliar su línea de crédito. Tiene que pedir un plazo mayor, etcétera. Entonces, todo eso es la forma de administrar el riesgo de impago, el riesgo de no pagar. El tesorero es el responsable de administrar ese riesgo. Hay diferentes formas, dependiendo cuál sea el problema, para administrar el riesgo de impago. No es lo mismo no poder pagar nómina que no poder pagar la renta, que no poder pagar impuestos, que no poderle pagar a proveedores. Cada uno se ve en forma diferente. El primer riesgo y el más importante es el riesgo de default, el riesgo de impago. El segundo riesgo se llama riesgo de mercado. Aquí nos podemos confundir por el nombre. Cuando ustedes escuchan riesgo de mercado, pueden pensar que estamos hablando de no vender. Y ese no se llama riesgo operativo. El riesgo de mercado de una empresa, hablando de finanzas como riesgo financiero, es el riesgo de que el mercado financiero se mueva para arriba o para abajo. La clase pasada veíamos los mercados financieros. Están ahí en su WhatsApp. Y dijimos que los mercados financieros, nada más por recordarlos, teníamos el mercado de crédito, el mercado de divisas, el mercado de commodities, el mercado de deuda, el mercado de monedas, el mercado de metales, el mercado de dinero, el mercado de capitales. Todos esos son mercados financieros. Los mercados financieros
se mueven, no son fijos, pueden subir o pueden bajar. Pongamos un ejemplo, las divisas, el tipo de cambio. Ahorita $1 cuesta aproximadamente 20 pesos. Ustedes saben que hay precio de compra y precio de venta y hay mayoreo y menudeo, etcétera. Pero en promedio ahorita $1 está a 20 pesos. Vamos a suponer que tenemos una deuda en dólares de $1 millón. Equivale a 20 millones de pesos. ¿Qué pasa si el día de mañana, por lo que ustedes quieran, se va el dólar a 30 pesos? Ya ha pasado, esto no es novedad. Y ha pasado peor. Entonces, en lugar de 20 millones de pesos, mañana debemos 30 millones de pesos. Porque el día de hoy $1 era equivalente, $1 era equivalente a 20 pesos. Si el día de mañana $1 es equivalente a 30 pesos, pues ahora debemos un 50% más. Ya no debemos 20 millones de pesos, debemos 30 millones de pesos. ¿Con qué vamos a pagar esos 10 millones de pesos de diferencia? Ese es un riesgo financiero. Ese es un riesgo de mercado. ¿De qué mercado? Del mercado de divisas. Las divisas deben de estar aseguradas. Si tenemos ventas al extranjero, o sea, si nuestro cliente está fuera de México y le vendemos en dólares, tenemos de alguna forma cubierto ese riesgo. ¿Por qué? Porque nuestros ingresos son en dólares. Si los egresos son en dólares, si le debemos al banco $1 millón, pero nuestros clientes nos deben $1 millón, pues con que nos paguen los clientes, le pagamos al banco. Es decir, una forma de administrar el riesgo de mercado de divisa es con operaciones en divisas. Entonces, si operamos en divisas, pues tenemos cubierto el riesgo de divisas. Es decir, podemos pedir prestado en dólares si tenemos ingresos en dólares. Si no tenemos ingresos en dólares y pedimos prestado en dólares porque la tasa es más barata, porque las condiciones son más adecuadas, debemos de tener un seguro por si el tipo de cambio varía. Una cobertura se llama. Y en la cobertura se manejan derivados y se manejan futuros, se manejan opciones. En el MEXDER, en el mercado de derivados, se manejan futuros, se manejan opciones, se manejan warrants, se manejan forwards, se manejan swaps. Ya verán ustedes en Finanzas 3, cuando vean mercados financieros, todo lo que es los derivados. En Finanzas 3 se ven los derivados y ven cada uno de ellos. Ven el manejo de futuros, el manejo de opciones, de warrants, etc. No voy a abundar en ello porque no es materia de esta clase, pero ustedes saben que para eso hay mercado de derivados, para tener un seguro contra el riesgo de mercado. El riesgo de mercado es que tengamos activos financieros que suban o bajan de valor. Vamos a suponer que la empresa nuestra, digamos que ustedes trabajan en Bimbo, y Bimbo fabrica pan, y el pan fundamentalmente se hace con trigo. Pero Bimbo no siembra trigo. Bimbo le compra el trigo a diferentes proveedores, a empresas que siembran y producen trigo. Vamos a suponer que ahorita una tonelada de trigo valga 1,000 pesos. ¿Qué pasa si de hoy a mañana se va a 2,000 pesos la tonelada de trigo? Por lo que ustedes quieran. Porque hubo una inundación, porque no llovió, porque porque los proveedores se pusieron de acuerdo y subieron el precio. No vamos a hacer lo que quiere hacer López Obrador con el gas, lo cual es una estupidez, crear una empresa de gas. Ni modo que diga Bimbo, entonces a partir de mañana me pongo a sembrar trigo para garantizar el precio. No, ellos se llaman commodities, las materias primas se llaman commodities y tienen precios internacionales. El petróleo, el gas, el oro, la plata, el trigo, el maíz. Los precios no los maneja México ni Estados Unidos. Los maneja el mercado internacional. Hay precios internacionales de commodities.
de materias primas. Eso no lo entiende el presidente. Y no entiende casi nada, pero bueno. No entiende que el precio del gas subió por una serie de factores. Y quiere poner su empresa de gas como si fuera enchilamiento. Va a ser otra empresa fallida, como las medicinas, como las gasolinas. Cosa que pone el presidente y le da la torre del sistema. No entiende la economía el presidente. Es muy ignorante. Pero bueno, entonces, ¿qué hace una empresa como Bimbo para cubrirse del riesgo de que suban de precio las materias primas? Compra seguros. Y esos seguros se llaman coberturas en el mercado de derivados. Entonces, si yo voy a comprar trigo, yo digo, voy a comprar un seguro por si sube el precio del trigo. Y ese seguro puede ser un futuro o una opción, o un forward o un warrant, ¿sí? Cualquiera de esos cuatro. Ya lo verán ustedes con detalle. Entonces, si mi materia prima es el trigo, tengo que asegurar el precio de la materia prima. Y para eso compro una cobertura. Y voy a comprar un futuro del trigo, o una opción del trigo, o un warrant, o un forward, dependiendo si yo compro o vendo trigo. En este caso es de compra, ¿sí? Si yo compro o vendo petróleo. México, por ejemplo, compra un seguro del precio de petróleo. Una parte de los ingresos públicos es por venta de petróleo. Entonces tenemos un seguro. Si el precio del barril de petróleo baja de $48, contratamos un seguro. Ahorita anda arriba de 60, o sea, no lo necesitamos. Pero ha habido veces que baja de 48. Entonces ahí entra el seguro. Ya lo verán ustedes con detalle en mercados financieros, lo que son coberturas, el mercado de derivados. Entonces, el segundo riesgo en administración de riesgos, el segundo riesgo financiero es el riesgo de mercado financiero. Entonces dijimos, el primer riesgo financiero es de impago, de no poder pagar mis deudas. El segundo riesgo es de mercado, que suba o baje el precio de un activo financiero. Y no es lo mismo si yo soy comprador que si yo soy vendedor. Lo mismo tendría el productor de trigo. El productor de trigo de repente dice, a mí me costó tanto sembrar trigo y está bajando el precio internacional del trigo. Ahorita el precio era de $1,000, voy a suponer que baje a $500 la tonelada. Y al productor le costó $800, lo vendía en 1,000, pero ahorita el mercado por X o Y hubo exceso de producción y bajó a $500. Si él tiene coberturas, la vende a $1,000. O sea, hay coberturas para los productores y coberturas para los compradores, para los dos. Si ustedes trabajan más adelante en un área financiera, tendrán que estar en comunicación con diferentes aseguradoras de coberturas en la parte financiera, ya sea de materias primas, ya sea de artículos terminados, ya sea de commodities, ya sea de divisas, en fin, de todos los diferentes mercados. Igualmente, coberturas de deuda. En Estados Unidos se manejan mucho. Ustedes pueden comprar una cobertura a 1,000 cosas. Hay gente que tiene coberturas hasta de que no van a pagar una deuda. En México esas coberturas casi no se manejan porque son especulativas. También se puede manejar el MexDer para especular. O sea, la especulación es válida, siempre y cuando no existe información privilegiada. Ustedes pueden comprar dólares ahorita a $20, suponiendo que mañana van a costar 21 o 22, pero igual pueden bajar a 19 o a 18. Si quieren especular, tienen riesgo de que en lugar de subir de precio, baje de precio. Por diferentes circunstancias, el dólar puede estar mañana a $19 o puede estar a $21. O sea, pueden ganar o pueden perder. Siempre hay ese riesgo. Entonces, los que se manejan especulando con divisas, pues tienen que conocer muy bien ese mercado para saber cuándo comprar y cuándo vender, y qué cantidad comprar y qué cantidad vender. Es complicado ese tema, no se ve en las clases en la Facultad de Contaduría. En Contaduría no se ve la especulación, eso tendría que tomar un diplomado, un área especial para ver especulación en derivados.
Lo que se ven son básicamente coberturas, seguros, ¿sí? Pero no la parte de especulación. Como tampoco se ven en la facultad otros temas de especulación. La especulación es, digamos, muy especial y tendrían que estar ustedes sujetos a arbitrios, a arbitrajes muchas veces, sobre todo especulación en divisas, en mercados de divisas, y tendrán que conocer mercados internacionales y saber cómo se manejan los diferentes arbitrajes de los mercados internacionales. Es un tema muy, muy complicado. No les recomiendo entrar en la materia especulativa. Fíjense, empresas grandes en México, como Comercial Mexicana, como Maseca. Bueno, Comercial Mexicana quebró por empezar a especular con derivados. Ahorita vean que la Comer quedó muy chiquita y fue porque su tesorero se puso a especular con derivados y no supo, ¿sí? Le apostó a que el peso iba a subir de precio y bajó de precio y entonces ahí fue donde tronó. Entonces no le recomiendo yo especular con derivados. Entonces tenemos los primeros dos riesgos, el riesgo de impago o de default y el riesgo de mercado. El tercer riesgo financiero se llama riesgo operativo. ¿Cuál es el riesgo operativo? Pues el que tiene que ver con la operación financiera de la empresa. ¿Cuáles son los riesgos que tiene la empresa en capital de trabajo? Pues no cobrar a tiempo a clientes, o sea, no recuperar las cuentas por cobrar o no recuperarlas a tiempo, no vender los inventarios. Y más si estamos hablando de artículos perecederos, pues tenemos más riesgo operativo. Si vendemos alimentos, vendemos frutas, vendemos cierto tipo de mercancías que se obsoletizan, ropa, por ejemplo, pues tenemos un riesgo operativo. Imagínense los que venden árboles de Navidad. Árboles de Navidad de veras, no de plástico. Pues su riesgo operativo es muy grande, es decir, tienen muy pocos días para vender los arbolitos. Si pasa el mes de diciembre, pues ya no vendieron esos como árboles de Navidad, les queda para leña nada más. Entonces hay ciertas mercancías pues que tienen un periodo perentorio de ventas o cambian las modas. O sea, el riesgo operativo en ciertos artículos es si cambia la moda, pues se hacen obsoletos. O tenemos un riesgo operativo en que se lo pueden robar o se lo pueden piratear, o en fin. Ese es el riesgo operativo. O sea, el riesgo operativo en la parte de finanzas de la empresa es que se lo roben, que se pierda, que se eche a perder, que no lo venda, en fin. Entonces, ese tercer riesgo, pues depende del tipo de empresa en la que estemos. Hay empresas con mucho más riesgo operativo. Ahorita, por ejemplo, los restaurantes, las líneas aéreas, los hoteles, son los de mayor riesgo. ¿Por qué? Pues por la pandemia. Entonces, la autoridad solamente permite que el 30% o el 50% del restaurante se abra, tienen que cerrar a tal hora, tienen que nada más mesas en las terrazas, etcétera. Entonces, un restaurante es de mucho mayor riesgo operativo que un supermercado o que una farmacia. Las farmacias no pueden cerrar, los bancos no pueden cerrar, pero un restaurante sí puede cerrar. Una línea aérea puede dejar de volar. Un hotel puede dejar de operar o nomás operar una X cantidad de cuartos. Entonces, todo lo que tiene que ver con servicios al turismo, ahorita tiene un riesgo mucho más alto que con otro tipo de empresas. Ahorita ustedes van a hacer análisis de una empresa industrial. Las empresas industriales tienen menos riesgo que las empresas de servicios, sobre todo de servicios turísticos. Las empresas de comercio, si venden alimentos o venden medicinas, tienen menos riesgo que las empresas industriales. Algunas empresas industriales tuvieron también paros técnicos. Ahorita hay algunas empresas con paros técnicos por falta de inventarios. Ahorita algunas empresas automotrices han tenido paros técnicos porque la línea de ensamble carece de determinado elemento. Los chips, por ejemplo, las computadoras pues, de los carros, las fabrican básicamente en Taiwán. Entonces, por problemas de producción, muchas compañías automotrices
han limitado la cadena de ensamble de automóviles. Es más, aquí en México la planta de Volkswagen en Puebla ha tenido paros técnicos, la de General Motors de Silao también ha tenido paros técnicos, la de Kia en Nuevo León ha tenido paros técnicos, por falta de materias primas. Y esto pasó de autopartes, esto pasó por la pandemia, ¿sí? Pero es un riesgo también, es un riesgo operativo que tienen las empresas. Por ejemplo, la UNAM, ¿qué riesgo operativo tiene la UNAM? Comparando, yo doy clase en 2 universidades, en la UNAM y en el TEC de Monterrey. ¿Cuál es el riesgo principal del TEC de Monterrey ahorita? Pues que le bajen las inscripciones. Con menos de 20 alumnos no se abre un grupo. ¿Y qué pasa si ahorita por la pandemia muchos papás tienen problemas financieros y no pueden seguir pagando la colegiatura de sus hijos? Bueno, pues por un semestre no van a ir a la escuela o van a cambiarse a una universidad pública, en fin. Entonces, un riesgo operativo del TEC de Monterrey son las colegiaturas. Ese riesgo no lo tiene la UNAM. La UNAM, pues prácticamente no tiene colegiaturas. 20 centavos al semestre. Es decir, ese riesgo no existe en la UNAM, sí en el TEC. Pero el TEC casi no tiene paros por cuestiones políticas y la UNAM sí. Entonces la UNAM tiene un riesgo operativo por cuestiones políticas. ¿Qué pasa si el secretario de Educación Pública se pelea con el rector de la UNAM? Puede haber un pleito ahí por X o Y. Pues a lo mejor la UNAM entra en paro. Como ha entrado en paro por cuestiones X, porque no le pagó a los maestros de la Facultad de Derecho. El semestre pasado hubo unos días que no hubo clases en la Facultad de Contaduría. Ese fue un riesgo operativo. ¿Qué pasa si hay un juego de fútbol americano entre el equipo de Pumas de la UNAM y el de Burros Blancos del Politécnico? Pues por eso se paraban las clases a veces en la UNAM, porque había la quema del burro, etcétera. Es un riesgo operativo que el TEC no lo tiene. Entonces, dependiendo un tipo, ya no hay la quema del borrego y ese tipo de cosas. El TEC solamente ha tenido un paro en toda su historia. Y fue en el 68 y duró 3 días y fueron nomás algunas facultades. Y digo, ha habido problemas cuando, ¿se acuerdan? En el 15 de México, cuando el temblor. Pero bueno, ese es un riesgo sistémico, ¿sí? No es un riesgo financiero. Entonces, bueno, los 3 riesgos financieros más importantes, hay otros más, son el riesgo de impago, el riesgo de mercados financieros y el riesgo operativo financiero. El operativo financiero básicamente es capital de trabajo, es decir, que no pueda vender los inventarios, que no pueda recuperar las cuentas por cobrar, que tenga ese tipo de problemas dentro del capital de trabajo. O que no le pueda pagar a proveedores, ese sería en la parte del pasivo, pero más bien esto lo clasificamos como riesgo de impago, ¿no? Que se puede cubrir con un crédito de avío. Ya veremos más adelante los tipos de créditos especializados que hay para cada uno de los rubros. ¿Y cuáles serían los riesgos no financieros? Pues ahí sí hay muchos. ¿Cómo se cubren? Pues algunos con compañías de seguros, otros teniendo acceso al Seguro Social, al ISSSTE, dependiendo en qué sector estemos, confianzas, con algún tipo de coberturas. A ver, aquí tenemos la mayoría de los riesgos no financieros. El primero sería el riesgo de accidentes y enfermedades. Ese riesgo, ¿cómo lo cubre la empresa? De 2 formas. Primero, asegurando a todo su personal, o sea, que todo su personal esté en el Seguro Social, o teniendo seguro de gastos médicos privados y con campañas de seguridad. Si ustedes van a la UNAM y bajan las escaleras de donde está la sala de firmas de profesores y bajan las escaleras, el piso cuando llueve se vuelve muy resbaloso. Ese es un riesgo de accidentes. La UNAM lo ha cubierto de alguna forma, le ha puesto techo, le ha puesto un piso diferentes, pero ha habido accidentes de todas maneras. Ese es un riesgo de accidentes. Se cubre porque los profesores de la UNAM tenemos acceso al Seguro Social. Entonces,
hay también seguros de vida, hay seguro de gastos médicos mayores. Es una forma de cubrir los riesgos de accidentes, se llaman accidentes laborales y enfermedades. Y más grave, el seguro de muerte, ¿no? Para eso hay seguros. Tenemos lo que son riesgos de corrupción y deshonestidad, de que alguien se robe, no sé, una parte de un salón de clase, por ejemplo, que se robe, pues, ¿qué sería? ¿Qué se pueden robar en un salón de clase? Básicamente, no se van a robar el pizarrón, pero sí están asegurados de alguna forma los proyectores, si han robado proyectores. Entonces hay un riesgo hay que asegurar los proyectores, se les pusieron algunas láminas y candados para que se roben el control de los proyectores. Bueno, para eso uno firma un formato para que no se pierda el control. Y se pueden robar, no sé, un carro en el estacionamiento de alumnos o de profesores, en fin. Pues para eso hay seguros, hay fianzas. Tenemos el seguro de daños, ese sí es muy importante en cualquier empresa. Y más en Ciudad de México, en que hay terremotos, pues obviamente hay que tener un seguro contra sismos, contra inundaciones, contra incendios. Es un seguro de daños. Hay riesgos legales, hay leyes ambientales, de consumidores, de propiedad industrial. Para eso hay seguros y hay también abogados. Hay riesgos tecnológicos, hay cambios del entorno, en fin, también podemos tener algún tipo de seguros para riesgos tecnológicos o tener un área de asesoría que está viendo básicamente toda la parte de tecnología. Entonces, esos serían, y hay más riesgos, imagínense todos los riesgos que hay, estructurales, riesgos ahorita de pandemias. ¿Cómo está cubriendo la UNAM el riesgo de la pandemia, del coronavirus? Bueno, pues no teniendo clases presenciales. Y nos preguntan a los profesores y les preguntan a los administrativos, y me imagino que también ustedes les preguntan si han tenido problemas de coronavirus, si han tenido contacto con gente que se ha enfermado, si tienen comorbilidades como diabetes, como hipertensión, como en fin, otro tipo. Yo tengo mucho más riesgo de ustedes de contagiarme, gracias a Dios no me he contagiado, pero pues yo tengo 70 años, tengo 72 años, entonces el riesgo para mí es mayor. En el caso de un contagio de coronavirus con ustedes, la UNAM está cubriendo ese riesgo, teniendo clases presenciales, no teniendo clases presenciales, utilizando el Zoom, utilizando el Moodle y utilizando un sistema de software de apoyo para que el alumno no pierda las clases, pero que tampoco se contagie del virus. Entonces es una forma de administrar riesgos. Entonces la UNAM está administrando el riesgo de que no haya ni alumnos, ni profesores, ni administrativos contagiados por tener clases presenciales. Sería pues muy lamentable que se murieran alumnos o profesores de la UNAM porque la UNAM no cuida a sus alumnos o no cuida a su cuerpo docente o a su cuerpo administrativo, obligándolos a ir ahorita a clases presenciales. Por eso se me hace un absurdo que la SEP quiera que los niños regresen a clases el día 30 de agosto. En fin, entonces, esas serían las formas en que se administran los riesgos. Entonces, los riesgos no se pueden evitar, se pueden administrar. Y obviamente debemos de cuidar los riesgos, y para eso hay seguros, para eso hay coberturas, para eso hay campañas de prevención, para que no tengamos que sufrir esos riesgos. Ahorita tenemos el riesgo muy fuerte de la tercera ola del coronavirus. Sabemos que los contagios están muy fuertes. Las vacunas, pues es una forma de prevenir el riesgo. Lamentablemente yo creo que la mayoría de ustedes no están vacunados, es decir, no tenemos vacunas para menores de 30 años todavía. Entonces, pocos de ustedes están vacunados. Quizá algunos de ustedes haya ido a Estados Unidos o haya tenido forma de vacunarse, pero la vacuna es una forma de cubrir el riesgo del coronavirus. Sabemos que aún con la vacuna se pueden contagiar, pero que parece que estando vacunados no es de muerte, es decir, hay menos riesgo que en una gente que no está vacunada. Bien, con esto tenemos lo que se refiere a los 3 comités
más importantes de gobierno corporativo. Entonces dijimos, tenemos primero el comité de impago o el comité de default, el segundo dijimos el comité, le llamamos de mercados financieros o el riesgo de mercados financieros, y el comité de administración de riesgos, que es el tercero. O sea, tendríamos, dijimos, el primer comité es el de finanzas, el segundo comité es el de auditoría, el tercer comité es el de administración de riesgos, y el cuarto comité se llama prácticas societarias. Ese quizás es el más complicado. Los tres primeros creo que quedan muy claros, ¿no? El comité de finanzas, el comité de auditoría y el comité de administración de riesgos, y dijimos que había riesgos financieros y no financieros. En el comité de administración de riesgos se ven todos los riesgos, los financieros y los no financieros. ¿Y qué hace el comité de prácticas societarias? Bueno, este comité es un comité más chiquito que se forma fundamentalmente una vez al año, cuando tiene que haber reparto de utilidades o cuando hay utilidades. Es el que define si se reparten dividendos, si no se reparten dividendos, si se capitalizan o no las utilidades, y defiende sobre todo a los accionistas minoritarios, de que los accionistas mayoritarios no abusen de los minoritarios, tomando decisiones en perjuicio de los minoritarios. Es un comité, digamos, con menos importancia que los otros tres. Básicamente tiene que ver con el reparto de utilidades a los trabajadores, con el reparto de dividendos a los accionistas y con que no se tomen decisiones que afecten a los accionistas minoritarios. Estos cuatro comités son los que forman el gobierno corporativo de las empresas bursátiles. Y esto es lo más importante del gobierno corporativo. Luego tenemos abajo al director general, tenemos a los diferentes directores de las áreas, al de producción, al de mercadotecnia, al de recursos humanos y al de finanzas. Tenemos al tesorero, al contralor. Ya vimos cómo están más o menos conformados las áreas de tesorería y de contraloría. Les pido que lean el capítulo 1 del libro de Ross. Ahí viene fundamentalmente las diferencias entre México y Estados Unidos, entre lo que hace un tesorero en Estados Unidos y un tesorero en México, lo que hace un contralor en Estados Unidos y un contralor en México. El contralor no es lo mismo de una empresa de gobierno aquí en México que de una empresa privada. Los contralores de empresas de gobierno tienen fundamentalmente dos áreas. Tienen un área que tiene que ver con sanciones, es decir, el contralor en una empresa de gobierno en México es básicamente un auditor. La importancia es la auditoría, no está metido en la parte de producción. Los órganos internos de control tienen que ver básicamente con la función de auditoría y con la función de sanciones. Es decir, hay muchos reglamentos que se aplican fundamentalmente a los empleados públicos y eso lo supervisa el titular del órgano interno de control, que también se llama contralor interno. Entonces, sí hay una diferencia entre el contralor de una empresa privada y el contralor de una empresa de gobierno. Acuérdense que en Estados Unidos una empresa pública no es la empresa de gobierno. La empresa pública es la que cotiza en bolsa. En Estados Unidos una empresa pública o una empresa bursátil es fundamentalmente lo mismo. En el caso de México no. En el caso de México, cuando hablamos de empresas públicas, por lo general es una empresa del gobierno. Así es como la entendemos. Vamos a hablar básicamente de la organización de las empresas. Dijimos que la mayor parte de las empresas bursátiles, por no decir todas, son sociedades anónimas. Sin embargo, hay otros tipos de organizaciones aparte de las anónimas. Tenemos, por ejemplo, la SCL, la Sociedad Cooperativa Limitada. Esa dijimos que casi no opera en México, es muy difícil de operar porque el gobierno está formado entonces por muchas personas cooperativistas. Hay 3 o 4 empresas grandes en México que funcionan como cooperativas, pero no cotizan en bolsa.
Decíamos que la más importante es la cooperativa Cruz Azul, pero tenemos Refrescos Pascual. Teníamos antes a la cooperativa El Periódico Excelsior, ya no funciona como cooperativa. Y hay por ahí 2 o 3, Cementos Hidalgo llegó a ser también una empresa importante en cooperativa, pero casi no hay cooperativas funcionando adecuadamente. Tenemos 2 tipos de sociedades, pero que son más bien para personas físicas: las sociedades civiles y las asociaciones civiles. Las sociedades civiles, las SCs, son con fines de lucro y se utilizan sobre todo para despachos. Fiscalmente convienen un despacho de contadores, un despacho de abogados, un despacho de ingenieros, un despacho de arquitectos. No es una sociedad anónima, es una sociedad civil, una SC. Por razones fiscales conviene esa figura. Y también tenemos las asociaciones civiles, las ACs. Las asociaciones civiles son sin fines de lucro. Las sociedades civiles sí son con fines de lucro. Tenemos también lo que se llaman sociedades por acciones. Acuérdense que ahora para formar una empresa ya no se requieren más de una persona. Entonces, una sola persona puede formarla, se llama sociedad, aunque sea de una persona. Mal el nombre, pero ahora sí se llama. Entonces, puede haber personas físicas que conformen una sociedad con una sola persona y se llaman sociedades por acciones. Y ya dijimos las SAs de CB, las SA de responsabilidad limitada. Luego tenemos, aparte de las SA, lo que son las SAPIs, las APIB y las SAB. Las SAs, sociedades anónimas, pueden convertirse en sociedades anónimas promotoras de la inversión. Entonces ahí van a manejar determinados tipos de acciones especializadas. Y las siglas son SAPI, Sociedad Anónima Promotora de la Inversión. Si esa la queremos pasar a SAB, a Sociedad Anónima Bursátil, las empresas que cotizan en bolsa, sus siglas no son SA, sino SAB grande, SAB, Sociedad Anónima Bursátil. Hay un paso intermedio entre la SAPI y la SAP, que es la SAPI. Entonces, Sociedad Anónima de Promotora de la Inversión Bursátil. Es un paso intermedio de las empresas para cotizar en bolsa. Y cuando las empresas cotizan en bolsa, entonces tienen que agregarle a la sigla, al nombre de la empresa, SAB, Sociedad Anónima Bursátil. Tenemos luego lo que se llaman los problemas de agencia. El problema de agencia es cómo garantizar que los administradores de la empresa tomen decisiones en favor de los dueños de la empresa, no en favor de ellos mismos. En México, la mayor parte de los directores generales de las empresas pues son los dueños de la empresa, aunque la empresa sea bursátil. Cuando va creciendo la empresa, a veces ya los que dirigen la empresa no son los dueños de la empresa. Tienen un director general que es un profesional independientemente al dueño de la empresa, y tienen un director de finanzas que es un profesional independiente a los dueños de la empresa. Entonces se pueden suscitar lo que se llaman problemas de agencia. Entonces, un problema de agencia es cuando el directivo de la empresa tiene que decidir, cuando toma una decisión, si esa decisión le favorece a él o le favorece a los dueños de la empresa. Puede ser que el director general tome una decisión que aparentemente le beneficia a los dueños de la empresa, pero le está beneficiando más a él. Vamos a suponer que al director general le paguen en función a resultados. Eso es muy común en las empresas. Que le digan, a ver, si tú tienes tantos millones de pesos de utilidad o tal porcentaje sobre el capital, tal ROE o tal ROA o tal porcentaje sobre activos, te pagamos un bono por tantos miles o millones de pesos o dólares. ¿Qué puede hacer el director general para aumentar la utilidad de la empresa, perjudicando a los accionistas?
Puedes ver el corto plazo y no ver el largo plazo. Imagínense que toma el director general una decisión de ampliar el crédito. Va a decir, para yo tener un bono más amplio, si me van a pagar sobre la utilidad del ejercicio, si el año pasado gané 100 millones de pesos, la empresa ganó 100 millones, y ahora quiero que gane la empresa 200 millones, pues ahora voy a dar más crédito. Amplío las líneas de crédito, tanto en monto como en número, y como la contabilidad se registra como ingresos, las ventas, aunque no se hayan cobrado, y se registra como utilidad, aunque los clientes no hayan pagado, entonces yo puedo estar recibiendo en enero un bono por X cantidad mayor a la del año pasado, porque incrementé las ventas en un 100%, aunque luego haya problemas en cobrar, ¿eh? Es decir, si solamente estamos viendo el corto plazo, entonces el director nada más puede estar viendo la utilidad a diciembre de este año y no los problemas que vamos a tener en recuperación de cartera y en cuentas malas el año que entra. O por ejemplo, el presidente dice, ok, el director general dice, ok, para incrementar la utilidad de este ejercicio, elimino todos los programas que tienen que ver con capacitación y con becas y con desarrollo, y ahorita toda la gente que tenía becas para estudiar posgrados, etcétera, los elimino. Entonces, aparentemente estoy incrementando la utilidad de la empresa. Estoy viendo nada más el corto plazo. Obviamente, ese personal, pues quizá no va a desempeñarse igual, porque la capacitación surte efectos a mediano y largo plazo. Pero a corto plazo la empresa puede ahorrarse dinero si no invierte en capacitación y desarrollo de su personal. Entonces hay una serie de decisiones que a corto plazo puede ser que beneficien al directivo de la empresa y aparentemente están beneficiando a los dueños de la empresa, a los accionistas, pero que a mediano plazo los van a perjudicar. Eso se llaman problemas de agencia. Hay muchas formas de controlarlo. Por ejemplo, una manera es pagarle el bono al director de la empresa en acciones. Si yo le pago en acciones, lo que le interesa al director de la empresa es que suba el precio de la acción. No nada más que en el estado de resultados se incrementen las utilidades, sino que suba el precio de la acción. Al subir el precio de la acción, se está beneficiando a él porque le estoy pagando una parte de sus bonos en acciones y está beneficiando al mismo tiempo a los dueños de la empresa. Y hay, por ejemplo, condiciones que se negocian con directivos de la empresa en que esas acciones no las puede vender el director general si no está dentro de X número de años. Para que entonces se vean a los 3, 4, 5 años es cuando puede vender las acciones. Entonces hay diferentes tipos de acciones para que se vea el mediano y el largo plazo. Eso es lo que se llaman problemas de agencia en las empresas. Bien, pues esto es lo más importante con lo que es el gobierno corporativo de la empresa. No sé si queda alguna duda en qué es el gobierno corporativo. Son los órganos auxiliares, se llaman comités, órganos auxiliares del Consejo de Administración, en 4 o 5 puntos básicos de la empresa, en lo que es la creación de la empresa, en lo que son las finanzas de la empresa, en lo que es el control de la empresa. En las finanzas estamos hablando de la parte de planeación también, y en la auditoría en la parte del control. Entonces estamos viendo la planeación, estamos viendo el control y estamos viendo la operación de la empresa. Si ustedes recuerdan el proceso administrativo, pues tiene que ver con la planeación, con la dirección, con la ejecución, con el control y con la evaluación. Entonces son 3 o 4 comités que tienen que estar viendo con las 4 o 5 actividades del proceso de administración de una empresa. La planeación, la dirección, la ejecución, el control y la evaluación de la operación. Y obviamente la evaluación retroalimenta a la planeación. ¿Hay alguna duda respecto al gobierno corporativo de la empresa? Les sugiero que lean el capítulo 1 del libro, habla sobre estos temas, y que lean el capítulo 3
para la tarea que tienen ustedes pendientes para entregar el próximo viernes. Pregunto, ¿queda alguna duda o hay alguna cosa que quieran que profundicemos sobre estos temas? No, profe, todo quedó claro. No, profesor, todo quedó claro. Profe. Me da gusto, entonces repasen, por favor, brínquense el capítulo 2, porque ese tiene que hablar sobre flujo de efectivo y sobre impuestos, y los impuestos gringos no tienen que ver nada con los impuestos en México. Entonces, lean, por favor, el capítulo 1 y el capítulo 3 del libro de Stephen Ross. Espero que ya lo tengan. Espero que el próximo miércoles ya queden definidos los grupos. Yo sé que todavía hay algunos compañeros que se dan de alta o se dan de baja y están formando todavía los grupos. La primera tarea es para el próximo viernes. Tienen todavía plazo para hacerla. Si hay alguna duda sobre la tarea, por favor, coméntenlo conmigo en el WhatsApp. La duda que tengan, con mucho gusto ahí la vemos. Y espero entonces para el viernes que me hagan favor de enviarme lo que es el análisis fundamental de una empresa industrial en los últimos 5 años. Todavía no tenemos tareas de libro, esas las veríamos más adelante. La segunda tarea va a ser un análisis vertical y ya después veremos del problema del libro. Pues si no hay ninguna duda, jóvenes, con esto damos por terminada la clase de hoy. ¿Hay alguna duda? No, profe. No, profesor. No, profe, todo muy bien, gracias. No, profe, gracias. Bueno, pues me da mucho gusto saludarlos. Nos vemos Dios mediante el próximo miércoles. Por favor, lean el capítulo 1 y 3 del libro. Vean lo que yo les envío por el WhatsApp. Espero que lo puedan ver. Va a haber una serie de indicadores no financieros que más adelante vamos a incorporar cuando hagamos análisis fundamental. Lo que son los indicadores de empresa socialmente responsable, de clima laboral. Todos esos los vamos a ver cuando veamos el balance scorecard, el tablero de control de las empresas. Pues muchas gracias y que tengan felices noches. Muchas gracias, profesor. Profe, buenas noches. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias, buenas noches.